Regresamos a más información del lamentable accidente ocurrido el día de hoy en el estado de Puebla. Ahí en Puebla se encuentra Guillermo Castillo, reportero de Oro Noticias y Urbano Puebla, con quien nos enlazamos por la vía telefónica. Muchísimas gracias, Guillermo, por tomarnos la llamada. Te escuchamos. Adelante, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches para ustedes y para su auditorio. Comentar que, bueno, esta tarde-noche se ha confirmado ya el deceso de Marta Erika Alonso Hidalgo, gobernadora del estado de Puebla, y de su esposo, el coordinador de los senadores del PAN en el Congreso, en el Senado de la República, el senador Rafael Moreno Valle Rosas. Esto como producto del incidente del desplome del helicóptero Augusta con matrícula XEABON, en el que viajaban, que partió a cerca de las 2:30 de la tarde del helipuerto del Triángulo de las Ánimas, aquí en la capital poblana, al sur de la capital poblana, y que a 3 millas náuticas al norte del Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán, pues perdió contacto con la torre de control de este aeropuerto, y simplemente pues lo que se sabe es que tras una aparente falla mecánica se desplomó. También se sabe que junto con ellos viajaba Héctor Baltasar Mendoza, asistente del exgobernador Rafael Moreno Valle, y los capitanes Roberto Cope Obregón y Marco Antonio Tavera Romero, quienes piloteaban esta nave. Como producto de la confirmación que se tiene de esta situación, pues Max Cortázar, vocero del gobierno de Puebla y quien fuera coordinador de comunicación social en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, ha señalado que es el secretario general de gobierno del estado, Jesús Rodríguez Almeida, quien estará al frente del gobierno de Puebla, en tanto el Congreso local define a un gobernador interino y también llama a elecciones para elegir al nuevo gobernador, esto en un plazo no menor a 3 meses y no mayor a 5 meses a partir de que se emita la convocatoria. Han sido diversos personajes locales y nacionales los que se han sumado a las condolencias por el deceso de la mandataria, quien hoy cumplía 10 días, una disculpa, 10 días sí, como gobernadora del estado, luego de haber asumido su cargo como gobernadora el pasado 14 de diciembre, aquí en la zona de Los Fuertes, donde me encuentro en este momento. Hay que mencionar que además se ha señalado que la Fiscalía General del Estado ha abierto una carpeta de investigación para indagar qué fue lo que ocurrió. Se contará con el apoyo de peritos, tanto nacionales como internacionales, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y también de agencias especializadas en la investigación de este tipo de casos, para saber exactamente qué fue lo que ocurrió en Santa María Coronango, un municipio de la zona conurbada de Puebla, y que del centro histórico está aproximadamente a unos 30 o 40 minutos, esta zona donde se habría desplomado el helicóptero donde viajaba el exgobernador Rafael Moreno Valle y su esposa, la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo. Hay que mencionar en este sentido que, de acuerdo con lo que han señalado las autoridades, esta aeronave tenía un permiso vigente hasta el año 2031, y bueno, pues no se tiene conocimiento de que hubiera reportado fallas previas. De hecho, se señala que había realizado previamente un viaje a la Ciudad de México, y de ahí pues habría venido a Puebla para recoger a la mandataria y a su esposo. Esta es parte de la información que les tengo. Muchas gracias, Guillermo Castillo, desde Puebla. Que tengas una muy buena noche. Igualmente, muy buena noche y felices fiestas. Muchas gracias.